Muy bien, hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar con una oración. Si queréis poneros de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu santo y precioso nombre, Señor. Te pedimos tu Santo Espíritu aquí entre nosotros, que seas tú con tu poder el que hable y no sea yo. Ayúdanos, ayúdame, Señor, a someterme a ti y que todos aquellos que necesiten de escuchar este mensaje les llegue con poder y sirva para la edificación de la Iglesia y la transformación de nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos de nuevo a este nuevo culto de Babilonia a Jerusalén, en su parte 8. Vamos a hacer un capítulo un poquito más corto, también tenemos una agenda apretada hoy, tenemos un bautismo, así que intentaré ir al grano. Va a ser un estudio o va a ser un capítulo introductorio a lo que va a ser el trabajo de Nehemías, lo que Nehemías tuvo que hacer en su momento cuando fue llamado por Dios para reconstruir esa muralla. Vamos a ponernos en contexto. Vamos a repasar otra vez las citas de siempre. Quizás soy repetitivo, pero creo que me lo vais a agradecer porque muchas veces nos falta recordar lo que se hizo la última vez, lo que se habló. Así que hoy me gustaría que nos concentráramos especialmente en la idea que nos muestra esta cita. Ya la muestro siempre, pero bueno. Vamos a leerla, en la parte que está en recuadro. Considere las circunstancias de la nación judía cuando se dieron las profecías de Daniel. Los israelitas estaban en cautiverio. Su templo había sido destruido. Su servicio en el templo suspendido. Su religión se había centrado en las ceremonias del sistema de sacrificios. Habían dado mucha importancia a las formas externas, mientras que habían perdido el espíritu de la adoración verdadera. Sus servicios se corrompieron con las tradiciones y prácticas del paganismo y en la realización de los ritos de sacrificio no miraron más allá de la sombra hacia la sustancia. No discernieron a Cristo. ¿Vale? Por lo tanto, estábamos en un contexto completamente de viejo pacto. Eso fue antes de que viniera Nabucodonosor y los pusiera en cautiverio. ¿Qué pasa luego? Dice, en la tierra de su cautiverio, más abajo, cuando el pueblo se volvió al Señor con arrepentimiento, Él se les manifestó. ¿Qué es lo que hemos visto hoy en la escuela sabática? ¿Cuándo se manifestó José al pueblo? Cuando él descubrió y comprendió que ese pueblo estaba arrepentido. Cuando el pueblo le muestra arrepentimiento, José se muestra al pueblo. Pues ahora aquí tenemos lo mismo. Él se les manifiesta cuando ya ellos proceden al arrepentimiento. Carecían de la representación externa de su presencia, o sea, del templo, pero los brillantes rayos del sol de justicia brillaban en sus mentes y corazones. Por lo tanto, ese nuevo pacto ya estaba funcionando dentro de su mente y de su corazón. Cuando clamaron a Dios en su humillación y angustia, sus profetas recibieron visiones que revelaron los acontecimientos del futuro, el derrocamiento de los opresores del pueblo de Dios, la venida del Redentor y el establecimiento del reino eterno. Por lo tanto, tenemos dos situaciones muy diferentes. Antes de que viniera Nabucodonosor, rey de Babilonia, y conquistara y atacara Jerusalén, y durante el cautiverio, cuando ellos regresan a reconstruirla, gracias al beneplácito del rey de Persia, ¿no? de Artajerjes. Aquí el resto de citas. Aquí es cuando relaciona al Israel espiritual, que somos nosotros, pues con lo que dice que han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. O sea, esos privilegios de reconstruir Jerusalén son los privilegios que nosotros debemos asumir. Y fijaros como más abajo nos cita los diferentes ángeles de Apocalipsis, lo he puesto en verde, el primero, el segundo, el cuarto, y finalmente acaba con Apocalipsis 18, 4, ¿no? Huid de en medio de Babilonia. Por lo tanto, todo está en el contexto completamente actual. ¿Y qué más nos cita Elena White? Pues bueno,
nos habla del trabajo de Juan el Bautista, ¿no? Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está en el contexto de Zorobabel, Esdras y Nehemías. La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Por lo tanto, todo lo que se ha ido presentando hasta ahora al respecto de Zorobabel y Esdras, y ahora lo que vendrá al respecto de Nehemías, tiene que tomarse a nivel como de restauración espiritual. Ellos que restauraron un templo, una ciudad, una muralla. Nosotros tenemos que hacer una restauración espiritual. Vimos que cada una de estas cosas representaba algo. Ahora nos queda la muralla. ¿Qué representa esta muralla? Eso es lo que vamos a ver hoy. Una parte, porque luego seguiremos con más detalle lo que pasó en esa reconstrucción. Pero vamos a hoy a quedarnos con una introducción que nos va a servir para comprender mejor lo que viene después. Por lo tanto, aquí tenemos a Nehemías. Y para ello vamos a empezar a leer el capítulo 52 de Profetas y Reyes, donde habla de esto, ¿no? Dice, Nehemías, uno de los desterrados hebreos, ocupaba un cargo de influencia y honor en la corte de Persia. Fijaros cómo todas estas personas que son enviados por el rey de Persia, sea Esdras y Nehemías, todos tenían un nivel de respeto por parte del rey hacia ellos, ¿no? Dice, como copero del rey, tenía libre acceso a la presencia real. En virtud de su puesto y gracias a su capacidad y fidelidad, había llegado a ser amigo y consejero del rey. Fijaros como Daniel o el mismo José, ¿no? Cómo llegaron a este punto, ¿no? Por lo tanto, fijaros como ya aquí estamos en una situación muy parecida a lo que pasaron esos patriarcas, ¿no? Esas personas del Antiguo Testamento que dieron ese toque tan importante, Daniel y José, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, están en ese contexto. Sin embargo, y a pesar de gozar del favor real y de verse rodeado de pompa y esplendor, no olvidaba a su Dios ni a su pueblo. Con el más hondo interés, su corazón se volvía hacia Jerusalén, y sus esperanzas y goces se vinculaban con la prosperidad de esa ciudad. Por medio de este hombre, al que la residencia en la corte persa había preparado para la obra a la cual se le iba a llamar, Dios se proponía bendecir a su pueblo en la tierra de sus padres. Fijaros, ¿cómo bendice a su pueblo? Con una persona, con un hombre. Es muy interesante también este concepto. Y fijaros la relación de amistad y de consejo con el rey, ¿no? Recordad que estuvimos hablando con Esdras, cómo esa relación que tenía con el rey parecía que era como un símil de que el rey tenía ese punto de ese, salvando las distancias, de como Cristo Rey, como el Dios mismo, ¿no? Y como el rey en la Biblia, el concepto de rey siempre está relacionado con Dios, ¿no? Y como ellos estaban sirviendo muy cerca del rey, ¿no? Y llevaba la copa, ¿no? Y era consejero, o sea que había esa relación estrecha con el rey. Y creo que eso también tiene que darnos esa similitud, esa relación estrecha que tenemos que tener con Dios para poder ser sus sirvientes, ¿no? Para poder pedir con confianza también. Porque ¿qué hizo Nehemías? Lo vamos a ver también, Mediante mensajeros de Judea, el patriota hebreo había sabido que habían llegado días de prueba para Jerusalén, la ciudad escogida. Los desterrados que habían regresado sufrían aflicción y oprobio. Se habían reedificado el templo y porciones de la ciudad, pero la obra de restauración se veía estorbada. Los servicios del templo eran perturbados y el pueblo mantenido en constante alarma por el hecho de que, o sea, el pueblo había vuelto arrepentido, el pueblo estaba en condiciones, quería seguir, pero había un problema. Había un problema. Las murallas de la ciudad permanecían mayormente en ruinas. Fijaros cómo todo se ha ido construyendo a partir del templo, es lo primero, luego empieza la parte de la ciudad, y luego ahora toca la muralla, ¿no? Había que empezar por lo básico, por lo importante, por la figura de Cristo, ¿no? Que es el mismo templo. Las verdades, pero ¿qué pasa?
Faltan las murallas. ¿Qué es lo que hacen las murallas en una ciudad? Las protege la ciudad y protege a los que están dentro de esa ciudad. Y además esa muralla sirve para que alguien pueda caminar por ella y pueda vigilar y pueda ver quién viene a atacar. Es un vigía, un guaita en catalán. Por lo tanto, abrumado de pesar, Nehemías no podía comer ni beber, confiesa. Lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fijaros cómo otra vez tenemos algo en común con Esdras. Y es que, ¿qué? Son personas que sufrían en sus carnes por el pueblo. Y lloraban por el pueblo. Yo es algo que aún, yo cuando lo leo realmente oro a Dios porque quiero vivir eso de verdad, porque es algo que tiene que hacerte vivir la experiencia con Dios de una manera apasionante. Y sí, sufres por los hermanos, sí, sufres por tu familia, pero por todo el pueblo es impresionante. Luego al final veremos un vídeo muy interesante al respecto. Rogó a Dios que sostuviese la causa de Israel, que devolviese a su pueblo valor y fuerza y le ayudase a edificar los lugares asolados de Judá. Muy bien, por lo tanto, él lo que le preocupaba era la muralla, mayormente en ruinas. Muy bien, vamos a ver algo respecto de las murallas. ¿Cuándo fue destruida la muralla de Jerusalén? Fue destruida cuando Nabucodonosor atacó la muralla, destrozó, hizo huecos en la muralla y pudo entrar y conquistó, ¿no? Entonces la muralla desde entonces había quedado así, expuesta toda la ciudad a lo que quisieran los enemigos, ¿no? Vamos a coger las Biblias. Vamos a leer Ezequiel 13, del 1 al 16. Y como hemos visto que lo que pasó a Zorobabel, Esdras y Nehemías era algo representativo, un tipo de lo espiritual que tenemos que vivir nosotros, vamos a ver cuál es el significado espiritual que da la Biblia a la muralla. Y luego veremos Elena White también qué matiz le da. Está en Ezequiel, vamos a leerlo, tenéis todos Ezequiel del 1 al 16, 13, del 1 al 16. Dice así, Ezequiel 13 del 1 al 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. ¿A quién va dirigido esto? Va dirigido a esos profetas que profetizan de su propio corazón. Falsos profetas. Así dice el Señor Jehová, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y de cosas que no han visto. Y dice exclamando, ¿no? Como zorras entre las ruinas son sus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla del día de Jehová. Impresionante. ¿Para cuándo? Para la batalla del día de Jehová. Estaba hablando algo ahí, estaba diciendo que el pueblo tenía que protegerse de algo en la batalla del día de Jehová. Tenía que estar preparado para la batalla del día de Jehová. ¿Cuándo es la batalla del día de Jehová? Muchos pueden pensar que esto viene, ¿no? Mata a todos los impíos, se queda con los suyos. Pero ahí la batalla empieza o acaba. Bueno, acaba, casi acaba, ¿no? Porque luego acaba
¿Dónde empieza la batalla? Aquí estamos hablando a nivel espiritual, bueno, sobre todo a nivel espiritual, ¿no? ¿Dónde empieza la batalla? La batalla empieza en el día de Jehová. Claro, cuando empezamos a ver que hay cosas que están sucediendo ya, que empezó en 2001, ¿no? Algo que está sucediendo ya, que nos afecte directamente, ¿qué es lo que nos ataca? ¿Qué es lo que nos viene a buscar, para entendernos, ¿no? Y ahora diréis, bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Quién nos ataca? ¿Nos está atacando Dios? ¿Nos está atacando la verdad? ¿Nos está atacando el juicio? En cierta manera, el juicio, la ley, ¿no?, nos condena, ¿no? Y viene a por nosotros, viene a juzgar, viene a ver quién está en condiciones. Y nosotros tenemos que tener una muralla, y esta muralla, vamos a ver de qué va a hablar esta muralla aquí. Porque está hablando de que los falsos profetas no la están levantando. No la están levantando, por lo tanto no están preparando al pueblo para ese día, para el día de encontrarse cara a cara con Dios, que puede ser el juicio de los vivos o puede ser tu propia muerte, el fin de tu propia gracia. Muy interesante, ¿eh? Muy bien. Vinieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen. Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea, dicen algo, no viene de Dios, pero quieren que Jehová lo confirme. Y además aseveran que Jehová lo confirma. ¿Eso qué es? Cubrir algo con verdad y no es verdad. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dice Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así dice el Señor Jehová, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentiras, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor Jehová. Por lo tanto, hay un profeta de Dios y hay muchos falsos profetas. Y vamos a ver con qué los compara. Y estará en mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentiras, no estarán en la congregación de mi pueblo. No estarán en la congregación de mi pueblo. Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Es el libro de la vida, ¿eh? En el libro de la casa de Israel. Ni volverán a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Jehová. Y ahora viene el versículo clave, el 10. Por tanto, por haber extraviado a mi pueblo, diciendo, paz, no habiendo paz, ese era el problema. Paz, no habiendo paz. No, esto es solo guerras, rumores de guerras, tiene que pasar. No, la persecución a nosotros no nos va a afectar, no os preocupéis. Esos mensajes se están dando. El día de la hora nadie sabe. Bueno, el día de la hora nadie sabe, no os preocupéis, ya vivid cada día y ya Cristo vendrá cuando sea. ¿Todo eso qué es? Es profetizar en falso. Es profetizar en falso. ¿Y qué dice? No estarán inscritos en el libro del pueblo de Israel. Es algo grave. Por lo tanto, es muy importante afianzarnos en lo que es verdad, si es verdad, hasta el final. ¿Qué dice? Y porque cuando uno edifica una pared a la ligera, dice mi versión, en otros dice simplemente una pared, pero esta pared, si buscáis el significado, es como una pared interior, es como una especie de tabique, es una pared que no aguanta mucho peso, una pared ligera. Los otros la recubren con lodo suelto. O sea, ¿qué tenemos? ¿Tenemos una muralla? No, ¿verdad? Tenemos una pared, una parecita muy ligera, cubierta con barro así por encima, que queda muy bonito así de entrada, que brilla y todo, y ya está. Algunas versiones hablan incluso de cal, o dejarla bien blanca, ¿no? También, dejarla bonita y blanca, ¿no? Apariencia de piedad, dice aquí Javi, ¿no? Aparenta verdad, aparenta blancura, aparenta algo bonito, pero eso no aguanta nada. Y vamos a ver a lo que no aguanta. Vamos a ver lo que no aguanta. Porque una muralla no es que tenga que aguantar peso, tiene que aguantar embestida.
Una muralla tiene que aguantar golpes laterales para entendernos, ¿no? Y como mucho que sea muy alta para que les cueste subirla, ¿no? ¿Qué dice el 11? Di a los recubridores con lodo suelto. Fíjate cómo habla de los que construye y luego habla de los que recubren. Y se concentra en los que recubren. Se concentra sobre todo en los que recubren, porque son los que se esmeran en que parezca verdad, en que parezca que es profecía de Dios. Dice, di a los recubridores con lodo suelto que se caerá, vendrá lluvia torrencial. Atentos, vendrá lluvia torrencial. Y enviaré piedras de granizo que la hagan caer. ¿Cuándo es el granizo? El granizo es la última plaga, Ya cuando la venida de Cristo ya es inminente. Piedras de granizo y en otros lugares también, pero ahora no entra. Y viento tempestuoso la romperá. Fijaros que había un viento especial, también que vimos, un viento recio oriental, que siempre venía de Oriente y que lo destruía todo, ¿no? Lo eliminaba todo. Aquí no hace referencia específica que sea un viento del Oriente, pero es interesante que sea lluvia torrencial, granizo, que nos lleva al último tiempo, y viento. Es muy interesante. Y eso es lo que no resiste esta pared. Claro, luego veremos lo que es una pared de este tipo. Se construía mucho esta pared en esa época. Y he aquí que cuando la pared se haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubristeis. ¿Dónde está eso que decíais que iba a pasar? Año 27, 2027, Cristo viene. Cuando se caiga esa pared, cuando se caiga ese tabique emblanquecido, ¿qué pasará? Al tanto, es impresionante porque está hablando, no serán inscritos en el libro. Esas personas luego, Dios quiere que puedan reaccionar, pero aquí ¿qué está diciendo? No serán inscritos en el libro. Luego el orgullo les podrá, luego ¿cómo lo harán para reaccionar? ¿Reconocerán su error? Es impresionante esto, es algo creo que hay que meditarlo. Y he aquí, el 12, bueno, esto ya le he leído. 13. Por tanto, así dice el Señor Jehová, haré que la rompa viento tempestuoso de mi furor. Aquí viento, ¿sabéis qué palabra es viento? ¿Qué palabra hebrea es viento? Ruaj. Exacto, el espíritu. Ruaj. La misma palabra que se usa para espíritu, o Espíritu Santo, ¿no? Ruaj. El viento que viene de mi furor. ¿Quién va a destruir esa pared? Mi espíritu. Que viene como lluvia torrencial y viento tempestuoso. ¿Cómo se le reconoce el Espíritu Santo en la Biblia? ¿Cuántas veces se le relaciona con lluvia? Las que queráis. ¿Y con viento? Somos como en viento, dicen, ¿no? Los que son del Espíritu son como el viento, que no saben dónde viene ni a dónde va, pero oyen su voz, ¿no? Y son guiados por él. Por lo tanto, fijaros cómo son paralelismos al propio Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios destruirá esa pared. ¿Qué lluvia tenemos? Ya que estamos sintiendo esas gotas ya. Gotas y ya un poco más, digamos, ¿no? ¿Cuál es la lluvia que estamos sintiendo ya? La lluvia tardía. Pues la lluvia tardía va a hacer que estos paredes, tabiques emblanquecidos, vayan cayendo uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Por lo tanto dice, haré que la rompa el viento tempestuoso en mi furor y lluvia torrencial vendrá en mi enojo. Lluvia torrencial. No, lluvia tardía. La lluvia tardía será fuerte. Y dices, bueno, ¿no es la lluvia para aquellos que reciben el poder de Dios y la reciben y como que empiezan a predicar de repente y muchos se convierten? Sí, pero a la vez otros que la oirán serán arrastrados por ella.
Unos aceptarán, otros serán llevados. Y piedras de granizo con furia para consumir. Eso ya nos lleva al tiempo final. Nos lleva ya cuando Cristo viene y se acaba todo. Volvemos otra vez a la muralla. No os olvidéis de la muralla. Está destruida, se tiene que reconstruir. Estamos en ese contexto. Aquí Ezequiel, cuando habla, está hablando de lo que iba a pasar cuando viniera Nabucodonosor. Y que ellos estaban levantando muros, levantando, digamos, tabiques falsos. ¿Qué predicaban ellos? Templo de Dios es este. Aquí no va a pasar nada, ¿no? ¿Y qué decía el profeta? Iros a Babilonia, seréis salvos. Pero no, ¿no? Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré por tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Desfogaré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron con lodo suelto. Fíjate cómo insiste, e insiste en los que la recubren. Los que se esfuerzan en vestir, no sé cómo aquí se dice vestir el pavo, se esfuerzan en vestirlo de una manera para que la mona sea bonita, pero la mona vestida de seda, mona se queda, ¿no? Dicen aquí también. Bueno, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. No existe. No existe. Es muy serio esto, o sea, ya no existe para Dios. Ya no existen para Dios. ¿Nos damos cuenta o no de que estamos en el tiempo definitivo de la vida de cada uno o no? Que si nos levantamos a predicar algo, o es la verdad presente, o si no nos metemos completamente en la perdición, y llevamos a otros a perdición, totalmente. Es muy serio esto, no es decir, se me ha ocurrido esto, voy a decirlo, no. Y finalizando dice, los profetas de Israel que profeticen acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor Jehová. Pues ahí tenemos un tipo de lo que es la muralla de Jerusalén, en este caso. Esa muralla que había que reconstruir, una muralla relacionada con profecía. Porque si la haces falsa, falso profeta. Y si la construyes bien, profeta de verdad, profeta verdadero, ¿verdad? Es evidente. Recordemos estos textos claves. Ezequiel 13, 3 y 5. Así dice el Señor Jehová, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y de cosas que no han visto. No habéis subido a las brechas. ¿Qué son las brechas? Las brechas son las grietas, ¿no?, que hay en la muralla, ¿no? No habéis subido a las brechas. ¿A qué? ¿A qué subes a una brecha? A mirar a través, qué bonito, ¿no? ¿A qué subes a una brecha? A taparla, ¿no? A repararla. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla del día de Jehová. Por lo tanto, cuando Israel recibía un ataque del exterior, ¿qué recibía? Representaba la batalla del día de Jehová. ¿Qué recibía? ¿Un juicio? ¿Recibía un ataque de la verdad? ¿Estamos preparados para resistir la verdad? ¿Tenemos el muro levantado? Cuando venga la verdad, ¿lo destruirá completamente? ¿La profecía destruirá ese muro? Si es un muro real, si está cimentado, la reconocerá. No pasará nada. ¿Veis por dónde voy? Seguimos. Ellos tenían una muralla impresionante alrededor de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Y eso les hacía sentir seguros. Por eso lo que ha dicho antes Josep, ¿no? No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No dicen muralla de Jehová, pero es el mismo concepto, es el mismo contexto. Ellos confiaban en que Jerusalén era infranqueable.
Porque el Señor estaba con ellos porque tenían una gran muralla impresionante y un templo que representaba, bueno, a Dios mismo y estaba ahí, pero tampoco lo acababan de relacionar con Jesucristo ni con el Salvador del mundo. Por lo tanto, estaban simplemente seguros con algo que veían. Ellos veían un muro impresionante, veían un templo espectacular. Eso es lo que nos da la seguridad. Si nosotros matamos nuestros corderos, aquí no va a pasar nada. ¿Pero de qué estaba hablando el profeta aquí? Estaba hablando de otra cosa. Por lo tanto, ¿a qué muro se refería el Señor? Evidentemente a una muralla espiritual. ¿Y esa muralla espiritual en qué se estaba basando? Aquí recordando el versículo. Esto es lo que sería una especie de tabique o de muro de lodo o de barro cubierto de lodo que cuando llegan lluvias torrenciales o vientos fuertes queda así, medio destruido, no aguanta, ¿vale? Jeremías 29 del 7 al 10 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportar. Imagínate, ¿me está diciendo que procure la paz de Babilonia? Vaya, ¿no? Fijaros cómo son conceptos aparentemente contradictorios, pero que ya estuvimos analizando en su momento, como esa Babilonia estaba, ese Nabucodonosor, ¿a quién estaba representando? ¿Recordáis? Tenemos que pasar a Cristo y está representando también a ese tercer Elías que viene a sacarnos de Jerusalén, que en ese momento era Babilonia también. ¿A sacarnos para qué? Para poder cambiar, salid de ella, pueblo mío, ¿no? Algo que se aplica a Babilonia, aplicado a Jerusalén, impresionante, ¿no? Tenían que salir para salvarse. Y dice buscar la paz en ese lugar. Y rogad por ella a Jehová. Rogad por Babilonia a Jehová. Interesante, ¿no? Porque en su paz tendréis vosotros paz. Es interesante, ¿no? Porque eso, cuando dice, Cristo lo dice, ¿no? Mi paz, vuestra paz. La paz es la unión de todos, ¿no? Pues la paz de Babilonia era la paz de ellos. ¿Hasta qué estaba representando Babilonia entonces? Como decía Josep, a Cristo mismo, al reino de Dios. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están ante vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan esos en mi nombre. No los envié, dice Jehová. Porque así dice Jehová, cuando a Babilonia se le cumplan 70 años, yo os visitaré y realizaré sobre vosotros mi favorable promesa de haceros volver a este lugar. Eso era la profecía. Ellos decían, no, paz, paz. Aquí no va a pasar nada. Por lo tanto, cuando fue visitado el pueblo, entonces es cuando volvió. ¿Visitado por qué? Por la verdad, por el Espíritu, por esa ley en los corazones. Así dice Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, dice Jeremías 47:2, inundarán la tierra y lo que la llena, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y sollozará todo morador de la tierra. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es la profecía de Jeremías aquí? ¿De qué está hablando? ¿Quién es el que iba a venir del norte? Babilonia. ¿Y con qué la relaciona? Serán torrente, inundarán la tierra. ¿Vale? Muy bien. Hemos visto que las paredes de barro, cubiertas con fango, no resisten los torrentes, no resisten el agua torrencial. ¿Y qué vino como torrente? Babilonia y el rey. Y cuando ese torrente chocó contra la muralla de Jerusalén, ¿qué pasó? ¿Resistió? ¿Cayó? ¿Vemos la simbología? Esa muralla en realidad no era más que un tabique emblanquecido. Parecía resistente, pero no lo era cuando la verdad, cuando el juicio de Dios llega. Por lo tanto, ¿qué es un torrente? Porque alguien puede pensar, bueno, un torrente es un río, no es lluvia. ¿Qué es un torrente? ¿Cuándo se forma un torrente? Exacto, un torrente no es un río natural. Un torrente se forma cuando hay una especie de caída de lluvia muy fuerte o un deshielo.
Pero justamente torrente, si lo buscáis, es torrente de invierno. ¿En invierno hay deshielo? No. Hay grandes lluvias. Y esa lluvia, ¿qué hace? Se lo lleva todo. Pasa por ese cauce entre montañas y lo arrasa todo. Por lo tanto, ahí se estaba cumpliendo la profecía. Se estaba cumpliendo lo que pasaría con los falsos profetas. Esa muralla de Jerusalén está representando la profecía falsa. Muy bonita, muy aparentemente fuerte, pero llega el torrente, llega Nabucodonosor, llega Babilonia, enviada por Dios como juicio al pueblo, representando todo lo que representa. Ya puedes empezar a pensar todo lo que está representando ese torrente. Cuando hemos visto antes que no resistirá esa muralla. Aquí lo tenemos, el torrente. Deshielos y lluvias. Mateo 7, 24 al 27. Vamos al Nuevo Testamento, porque Jesús habla también de algo así. ¿Asociado a qué? Todo aquel, pues, que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé, ¿con qué? A un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron los torrentes. ¿Más claro? Pensemos siempre en esa lluvia tardía, en esa lluvia fuerte, que llega y es un torrente. ¿Quién la resistirá? Los que tengan la muralla de verdad, la muralla de piedra bien construida, bien gruesa y bien alta. Los que tengan el tabique de barro, esos no lo van a resistir. Y estamos hablando de profecía. Soplaron los vientos. Fijaros que está todo, lluvia, torrentes, vientos. Para esa casa que está, ¿dónde? Y embistieron contra ella la casa, y no cayó porque había sido cimentada, ¿dónde? Sobre la roca. Pues lo mismo pasa con esa muralla. Si está cimentada sobre la roca, si es la profecía que viene de Dios, entonces estamos en Cristo. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, y le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se cayó, y fue grande su ruina. Se cayó, como la muralla. Fijaros la connotación de una cosa y la otra. Por lo tanto, tenemos una muralla que recubre Jerusalén, destruida por ese Nabucodonosor, esa venida de Babilonia como torrente, que al final no era una muralla, sino que era un tabique. Y recordad siempre a nivel espiritual, no era una muralla, era un tabique. Parecía muy resistente, pero lo que realmente ahí se estaba hundiendo era ¿qué? La espiritualidad del pueblo. Porque ¿qué venía? Esa muralla era un tabique de fango. Por lo tanto, tenemos una muralla que tiene que ver ¿con qué? Con la profecía, con profetizar, con los profetas, con los verdaderos. Como protección del pueblo ante sus enemigos y ante las grandes adversidades. Lluvia tardía, sellamiento, juicio de los vivos, etc. Y dice, ¿esto es una adversidad? ¿Pero eso no es una bendición? Es una bendición. ¿Pero es una bendición para quién? Para el pueblo de Dios. Exacto. Es una prueba. Para unos es bendición, para otros ¿qué? Es agua que se los lleva. Se los lleva. Porque no estamos afianzados en la roca, en la verdadera profecía, ¿no? Por lo tanto, falsa muralla, falsa profecía, falsa profetizar, falsos profetas, sin protección del pueblo ante los enemigos y ante las grandes adversidades, ¿no? Por lo tanto, al caer la muralla, no solo se destruye el muro de protección físico, sino también la falsa profecía, el muro de protección espiritual. No hay muro, no estaba protegido el pueblo. Jeremías 25:11. Toda esta tierra está puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Fijaros en el 7 también. 70 años. ¿Nos lleva a dónde? Otra vez al tiempo final. ¿Quién destruyó la muralla de Jerusalén? Ya lo hemos hablado, ¿no? Nabucodonosor. Por lo tanto, si hemos visto que esa lluvia representa esa lluvia tardía, ese Espíritu Santo que está limpiando,
Nabucodonosor hizo ese trabajo. ¿Quién lo está haciendo hoy? Es otra vez volver a lo mismo, ya lo habíamos hablado. El tercer Elías, lluvia tardía, el pueblo de Dios, el pueblo del tercer Elías, está haciendo ese trabajo. Y todos los tabiques que están emblanquecidos, pero no son resistentes, no están afianzados en la roca, caen. Por lo tanto, recordemos esto, lo que hemos visto antes, ¿no? Esas formas externas que estaba el pueblo teniendo dentro de esas murallas eran solo lodo suelto. Lodo suelto. Falsa profecía. Y ahora vamos a ver lo que dice Elena White al respecto del muro. Significado espiritual de muro. Atentos. La profecía describe así a un pueblo. Y esto está un poco más adelante, 2 o 3 capítulos más adelante. Está en el mismo contexto, El profeta describe así a un pueblo que en tiempos del apartamiento general de la verdad y la justicia procura restablecer los principios que son el fundamento del reino de Dios. Reparan una brecha que fue hecha ¿dónde? En la ley de Dios. O sea, el muro que puso Él alrededor de sus escogidos para protegerlos y para que en la obediencia a sus preceptos de justicia, verdad y pureza hallasen una salvaguarda perpetua. Por lo tanto, ese muro, ¿qué tiene también? ¿Qué representa? La ley de Dios. Como protección. Interesante. ¿Sabéis a qué me recuerda? A Moisés brillando. Y el velo. Esa ley en el muro. Como protección. ¿Para llevar al pueblo a dónde? A la verdad, a la profecía. Para protegerlo de sus enemigos. Entonces, tenemos que la ley como un muro. Lo he puesto así porque, mira, encontré esta foto, que es muy gráfica. Tenemos como un mural, que está la ley puesta, la ley como muro de protección, ¿no? Por lo tanto, al caer la muralla, cae la ley de Dios. Al caer la muralla, cae la ley de Dios. Estamos desprotegidos sin ley. Por lo tanto, al querer reconstruir la muralla de Jerusalén espiritualmente, se lucha para reconstruir la ley y la profecía. Ambas cosas van unidas. Fijaros lo que dice Proverbios 29-18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es dichoso. ¿Veis algo interesante en este versículo tan corto? ¿No veis algo interesante? Fijaros, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y luego parece que dice la contrapartida. Y podría decir, mas el que está con profecía es dichoso. Y ya entiendes que sin y con. ¿Pero qué dice? Mas el que guarda la ley es dichoso. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Veis lo que está haciendo este versículo? Está uniendo la ley a la profecía. Porque también podría decir, sin ley el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es dichoso. Pero no, lo dice con dos conceptos diferentes en el mismo ámbito. ¿Lo veis? En un solo versículo está uniendo dos cosas que van unidas para siempre. La ley y la profecía. La ley y la profecía. Vale, y la ley puedes decir, bueno, es el sábado lo tenemos que guardar hasta el final y hay que restaurar esa verdad. Bueno, eso se hizo en su momento y aún tenemos que mantener esa fuerza, ¿no? Eso cuanto más fuerte fue, ¿cuándo fue? En épocas del tercer ángel, ¿no? Pero ahora, cuando vemos que esta profecía está dirigida ¿a quién? A los del cuarto ángel, a los del tiempo final, ¿qué representa restaurar la ley? ¿No sabemos el tema del sábado? Sí que lo sabemos, ¿verdad? ¿Pero qué entró? Entró el 2031, ¿que implicaba qué? El sábado milenial. Ahí se supo más del sábado, ¿verdad? Aumentó el conocimiento de la ley, hemos reparado una brecha. ¿Pero qué pasó? ¿Qué otra brecha había? Muy fuerte también. Viejo pacto, nuevo pacto. El concepto de la ley, ¿cómo qué? ¿Como promesas o como ordenanzas? Eso también se tenía que reparar. Y se está reparando. Por lo tanto, aquí hay una clara alusión al tiempo final y claramente a la profecía relacionada con la ley. Están unidas, no se pueden separar. Están encadenadas. Y ese muro representaba eso.
Muy bien, vamos a ir leyendo ya un poco hasta el final. Vamos a entrar en otro tema, en un tema muy interesante, es la oración de Nehemías, que es la relación del último vídeo que vamos a ver hoy. Dice, mientras Nehemías oraba, se fortalecieron su fe y su valor. Se le ocurrieron santos argumentos, señaló el deshonor que recaería sobre Dios si su pueblo, que ahora se había vuelto hacia él, fuese dejado en debilidad y opresión, e insistió en que el Señor cumpliese su promesa. Si os volvierais a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra. Fijaros, primero guardar, luego poner. Aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Cuál es el lugar donde escogió el Señor para hacer habitar allí su nombre? Jerusalén, el tabernáculo. Ajá. Y luego también, literalmente, tenemos un poco más arriba, en zona de Betel, su nombre literal, la zona de la misma, digamos, cordillera. Pero ahí su nombre. Su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Bueno, aquí su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde habita el nombre de Dios? ¿Dónde habita el nombre de Dios? El nombre más antiguo asociado a Dios, ¿cuál es? Él. Ya sabéis que muchos nombres bíblicos acaban en él. Daniel, Ezequiel, ¿no? ¿Qué quiere decir? Algo de Dios, ¿no? Daniel, juez de Dios. Por lo tanto, él es el nombre más antiguo posiblemente y se designa a la divinidad en lengua semítica. Se cree que significa ser fuerte, va acompañado con otras palabras como el Hay o Dios viviente, bueno, demás, ¿no? Por lo tanto, es el nombre más antiguo. 31. ¿Dónde se está guardando ese nombre? ¿Dónde reside ese nombre? ¿Quién está valorando el 31 como el año de que Cristo murió en la cruz y como el año en el cual empiezan a contarse los últimos 2000 años? ¿Dónde está esa verdad? Hay un lugar. Hay un ministerio y hay un lugar. 31, 2031. 27, ¿es el nombre de Dios 27? No. Él no suma 27, suma 31. Es muy interesante esto. Que con simples analogías ya te quedas así, como dicen, vaya, impresionante, ¿no? Muy bien. Es un vídeo, ¿le puedes dar play? No sé cómo va. Resulta que Jerusalén tiene una raíz que se llama, que Jerusalén es Jerusalem, viene de yará, yará es señalar con el dedo, es lanzar, pero tiene una analogía, tiene un cognado, que es yorá, yará, yorá, que significa más o menos lo mismo. Y dices, qué interesante, qué curioso, porque el lugar de donde estamos emitiendo hoy se llama Yorá. Y es donde está el 31, es donde está predicando el 2031, desde Yorá. ¿Es casualidad? Es que hay muchas casualidades ya. Tenemos bastantes curiosidades con el tercer Elías, que si nace el 11 de septiembre, cuando empiezan los juicios de los vivos, que si resulta que Yasha es el nombre de Jesús, y significa victoria, que si San Vicente, su apellido Vicente, es Israel, que si Tarsis, España, resulta que Yorá es de donde estamos emitiendo. Es muy interesante, no deja de ser curioso. Dejémoslo en curiosidad entre comillas, se me olvidó poner las comillas.
Él. Por lo tanto, ¿dónde tienen que ir todos? ¿Quiere decir que todos tenéis que venir aquí? No, no es esa la idea. Pero fijaros la simbología del Jerusalén espiritual. El Jerusalén espiritual. Donde está el nombre, el 31. Donde está el lugar que fue escogido para poner mi nombre. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con el final del tiempo? Esta promesa había sido dada a los hijos de Israel por medio de Moisés antes que entrasen en Canaán y había subsistido sin cambio a través de los siglos. El pueblo de Dios se había tornado ahora a Él con arrepentimiento y fe y esa promesa no fallaría. El pueblo estaba arrepentido, el pueblo quería seguir, pero estaba desprotegido. ¿Qué le pasaba al pueblo sincero que estaba en las iglesias? ¿Qué le pasaba? Seguía, ¿no? Las vírgenes, pongamos, ¿no? Las vírgenes, las que guardaban aceite. Estaban dormidas. Iban siguiendo a las iglesias, estaban como dormidas, pero guardaban aceite, querían seguir a Dios, sinceramente, de todo corazón. Pero estaban dormidas, estaban expuestas. ¿Pero qué pasa? Viene el amigo del esposo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, ¿no? Y ahí esas personas que seguían arrepentidas y por fe, reaccionaron. ¿Y entonces qué? Pudieron construir esa muralla y pueden luego predicar, si tienes la muralla construida. Luego puedes presentarte ante los demás, presentando la verdad. Pero estaban como esperando a que alguien reconstruyera esa muralla. Si no estaban expuestos, no podían predicar la verdad presente, imposible. Con frecuencia había derramado Nehemías su alma en favor de su pueblo, pero mientras oraba esta vez, se formó un propósito santo en su mente, resolvió que si lograba el consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la fuerza nacional de Israel. Él mismo lo decide. Bueno, evidentemente Dios lo guía, ¿no? Pero dice, alguien tiene que hacerlo. Esto está mal. Y siente, Dios le llama a reconstruir las murallas. Y a que Israel vuelva a tener fuerza nacional. En este caso sería fuerza espiritual. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey con el fin de poder cumplir ese plan. Suplicó, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Durante 4 meses, Nehemías guardó una oportunidad favorable. Interesante. 4 meses, 120 días. 4 y 120 son realmente números que nos tienen que dejar un poco ya pensando, ¿no? 4, cuarto ángel, 120 días, 120 jubileos. Moisés, 120 años. Muy interesante, ¿eh? Estamos en el tiempo final. Favorable para presentar su petición al rey. Mientras tanto, aunque su corazón estaba apesadumbrado, se esforzó por conducirse animosamente a la presencia real. En aquellas salas adornadas con lujo y esplendor, todos debían aparentar alegría y felicidad. La angustia no debía echar su sombra sobre el rostro de ningún acompañante de realeza. Todos debían estar alegres al lado del rey. Nadie podía estar triste. Pero mientras Nehemías se hallaba retraído, oculto de los ojos humanos, muchas eran las oraciones, confesiones y lágrimas que Dios y los ángeles oían y veían. Lágrimas por su pueblo, lágrimas. Al fin el pesar que abrumaba el corazón del patriota ya no pudo esconderse. Las noches de insomnio y los días llenos de congoja dejaron sus rastros en el semblante de Nehemías. El rey, velando por su propia seguridad, estaba acostumbrado a observar los rostros y a penetrar los disfraces, de modo que se dio cuenta de que alguna aflicción secreta acosaba a su copero. Le preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebrantamiento de corazón o quebranto de corazón? Fijaros cómo el rey, aquí me interesa mucho ver que veamos la relación entre él y el rey. Él respeta y sirve al rey y es amigo del rey. Y el rey se preocupa por él. Y sabe leer a través de sus ojos, de su mirada. Le conoce. ¿Ves esa relación como es una relación de nosotros con Dios? La pregunta llenó a Nehemías de aprensión. ¿No se enojaría el rey al saber que mientras el cortesano parecía dedicado a su servicio, estaba pensando en su pueblo lejano y afligido? ¿No perdería la vida el ofensor? Tenía miedo de que el rey le matara por ello. ¿Quedaría en la nada el plan con el cual soñaba para devolver a Jerusalén su fuerza? Entonces escribe, temí en gran manera.
Con labios temblorosos y ojos arrasados en lágrimas, reveló la causa de su pesar. Para siempre viva el rey, contestó. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? De las puertas, si Dios quiere, también hablaremos. Porque había murallas y puertas que pasaban la muralla. La mención de la condición en que estaba Jerusalén despertó la simpatía del monarca sin evocar sus prejuicios. Otra pregunta dio a Nehemías la oportunidad que aguardaba desde hacía mucho. Fijaros qué paciencia, 4 meses esperando a que se diera la situación para él poder hacer la pregunta. ¿Eso no es esperar la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos adelantamos a los acontecimientos? Y luego el Señor tiene que reconducir y luego decimos, era necesario. Como hemos dicho esta mañana, ¿verdad? No es que era necesario que pasara, si no, no hubiera pasado. ¿Cómo que no? Aquí tenemos un ejemplo de que sí. ¿Era la voluntad de Dios que se reedificaran las murallas de Jerusalén? Evidentemente. ¿Qué hizo él? Esperó. Y se dio la situación correcta. Y ahí hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa pides? Ahí se le abrieron las puertas. Pero el varón de Dios no se atrevía a responder antes de haber solicitado la dirección de uno mayor que Artajerjes. Tenía un cometido sagrado que cumplir, para el cual necesitaba ayuda del rey. Y comprendía que mucho dependía de que presentase el asunto en forma que obtuviese su aprobación y su auxilio. Dice él, entonces oré al Dios de los cielos. En esa breve oración, Nehemías se acercó en la presencia del Rey de Reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos. La facultad de orar como oró Nehemías en el momento de su necesidad es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. Los que trabajan en las tareas de la vida, apremiados y casi abrumados de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. ¿Qué pasa hoy? ¿Tenemos mucho tiempo? Ese tiempo de meditación, de horas y horas, de estar tranquilos en el campo esperando. ¿Tenemos ese tiempo que se tenía antes? ¿Vemos cómo esto está dirigido a los tiempos de hoy? Tiempos donde no hay tiempo, donde tenemos que orar haciendo otras cosas, para que todo sea hecho para la gloria de Dios. Es impresionante. Cuando los que viajan por mar o por tierra se ven amenazados por algún grave peligro, pueden entregarse así a la protección del cielo. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a quien se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que lo invoquen. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidados o fieramente asaltada por la tentación puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto. Él cumplirá su parte. En aquel breve momento de oración, el Rey de Reyes, Nehemías, en el momento de oración al Rey de Reyes, Nehemías cobró valor para exponer a Artajerjes su deseo de quedar por un tiempo libre de sus deberes en la corte y solicitó autoridad para edificar los lugares asolados de Jerusalén, para hacer de ella nuevamente una ciudad fuerte y defendida. Fuerte y defendida. ¿Qué le pasaba al pueblo? Débil y esclavizado, como en Egipto. Y llega Moisés y los libera. Pues lo mismo, les da fuerza y les da capacidad de defensa. ¿Nos podemos defender o no ante cualquier ataque ahora del enemigo? A nivel doctrinal, de conocimiento, ¿podemos o no? De esta petición dependían resultados portentosos para la nación judaica. Y explica Nehemías, me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Más adelante, donde está subrayado, aunque sabía que muchos se alegrarían de su éxito, temía que algunos, mediante actos indiscretos, despertasen los celos de sus enemigos y provocasen tal vez el fracaso del intento. Fijaros qué interesante mantener en secreto según qué cosas. ¿Qué debe correr por la mente del tercer Elías? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? ¿Qué planes deben correr? ¿Qué oraciones? ¿Qué trascendencia de esas oraciones? Porque de ahí el pueblo también depende de esa intercesión. Arriba dice que
miró todos los arreglos necesarios, no descuidó nada. Hizo una gran planificación para ello. Dice, la petición que dirigió al rey tuvo acogida tan favorable que Nehemías se sintió alentado a pedir aún más ayuda, con el fin de dar dignidad y autoridad a su misión, así como para estar protegido durante el viaje. Solicitó y obtuvo una escolta militar. Del miedo a no hablar, a pedir una escolta militar. Es impresionante porque el Señor dice que tiene almacenes del cielo llenos para nosotros, ¿no? Esperando a que se abran, ¿no? Y nosotros estamos como ahí pidiendo un poquitito de esto, ¿no? Pero si es para la obra, si es para que se reconstruya el muro, ¿qué hay que pedir? Y saber a quién también, a quién hay que pedírselo. Porque oramos a Dios, pero hay que buscar las personas del mundo a las que les podemos pedir. Hermanos o no hermanos, ¿eh? Porque literalmente era hermano de Nehemías, el rey Artajerjes. No era hermano de Nehemías. No era hermano en la fe tampoco. Consiguió cartas reales dirigidas a los gobernadores de las provincias allende del Éufrates, más allá del Éufrates, por cuyo territorio debía cruzar el viaje a Judea. Y también obtuvo una carta en la que se ordenaba al guardabosque real de las montañas del Líbano que le proveyese la madera que necesitaba. Hizo una lista de todo lo que necesitaba y se lo pidió al rey. Todo. Con el fin de que nadie tuviese motivo para quejarse de que se había excedido. Nehemías tuvo cuidado de que la autoridad y los privilegios que se le otorgaban se definiesen claramente. Que quede claro que él me lo ha dejado hacer. Cumpliendo la legalidad. Muy interesante esto también. Porque le podían decir cosas luego. No, es que tú te crees, vete a saber quién te crees que eres, ¿no? Cumpliendo la legalidad. Por lo tanto, hay momentos en los cuales tenemos que ser claros y no exponernos, porque nosotros tenemos que hacer un trabajo en el mundo que nos ha tocado vivir. Y hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Me recuerda un caso. Nos invitaron a ir a hacer una expedición al monte Sinaí y nos decían que iban a sobornar al guarda. Y eran cristianos. Y digo, ostras, seguro que vamos bien por ahí, porque de esa no salimos. Si entramos en una cárcel turca, no salimos. Eso es ir confiando en Dios, es ir con la legalidad, es hacer un plan bien tramado. Tenemos que tener un equilibrio impresionante en estos tiempos. Podemos ir con mucho fervor. ¿Fervor de qué? Eso no es fervor, es inconsciencia. Este ejemplo de sabia previsión y de acción resuelta debe ser una lección para todos los cristianos. Los hijos de Dios deben no solamente orar con fe, sino también obrar con cuidado diligente y prudente. Vámonos al campo, todos, venga. Claro que hay que orar para ir al campo, pero también hay que planificar ir al campo. Tropiezan con muchas dificultades y a menudo estorban la obra de la providencia en su favor porque consideran la prudencia y el esfuerzo esmerado como ajenos a la religión. No, yo me quedo aquí esperando a que venga alguien y me llame a la puerta y me dé los recursos. Bueno, a veces ha pasado, pero antes seguro que has tenido que esforzarte. Buscarlos también. Nehemías no creyó que había cumplido su deber cuando lloró y rogó al Señor. Pues podemos a veces orar, afligirnos, llorar. Ya está, hemos hecho lo que tenemos que hacer, vamos, seguimos a lo nuestro. No, también hay que actuar. Unió a sus peticiones un esfuerzo santo y trabajó con fervor y oración por el éxito de la empresa en la cual se empeñaba. La consideración cuidadosa y los planes bien madurados son tan necesarios hoy para la realizaciones sagradas como en el tiempo en que fueron reedificados los muros de Jerusalén. La planificación que realizó Nehemías para edificar los muros también tiene que darse hoy para reedificar espiritualmente al pueblo. Hay que medir, hay que tomar en cuenta las situaciones. Por eso hay que ser muy prudente. No vale solo con lanzarse y tirarse al vacío, o a la piscina, ¿no? Nehemías no se conformaba con la incertidumbre.
los recursos que le faltaban los solicitaba a los que estaban en condiciones de dárselos. ¿Tú me lo puedes dar? A ti te lo pido. Y el Señor sigue dispuesto a obrar en el corazón de quienes se hallan en posesión de sus bienes para que los entreguen en favor de la causa de la verdad. Y estoy pensando en personas que me vienen a la cabeza ahora, nombres que me vienen a la cabeza, de personas que han hecho esto. Los que trabajan para Él deben valerse de la ayuda que Él induce a los hombres a dar. Esos donativos pueden abrir vías por las cuales la luz de la verdad irá a muchas tierras entenebrecidas. Eso va a pasar también hoy, hermanos. Ya está pasando. Está escrito. Es para nosotros hoy. Lo dice la Biblia, lo dice Elena White. Quizá los donantes no tengan fe en Cristo ni conozcan su palabra, pero sus donativos no deben ser rehusados por esos motivos. Tú no que eres un perdido, eres un pagano. Tu dinero está sucio. Si esa persona tiene una empresa que nos puede dar esa herramienta, ¿no se la vamos a pedir? Es muy interesante. Dentro vídeo. La oración y la ganancia de almas. Dice así: la oración es una parte fundamental del éxito en la ganancia de almas. Si los miembros de las iglesias pusieran a trabajar los poderes de la mente en esfuerzos bien dirigidos, en planes maduros, podrían hacer mucho más por Cristo de que lo que están haciendo ahora. Fijaros, los poderes de la mente en esfuerzos dirigidos. Eso quiere decir que todos a una, todos en una posición, con planes maduros, planes elaborados. Si avanzaran con oraciones sinceras, con mansedumbre y humildad de corazón, buscando impartir personalmente el conocimiento de la salvación, el mensaje alcanzaría a los habitantes de la tierra. Fijaros, ¿qué dice aquí? Buscando impartir personalmente el conocimiento de la salvación. Por lo tanto, no esperemos que otros lo hagan por nosotros, hasta que nosotros no lo hagamos personalmente. No vamos a formar parte, no vamos a estar actuando ¿para qué? Para la salvación, para el conocimiento, para llegar a los habitantes de la tierra. Tenemos que ir a Dios con fe y derramar nuestras súplicas ante Él, creyendo que obrará en nuestro favor y en el de otros a quien tratamos de salvar. Hemos de dedicar más tiempo a la oración ferviente. Elegid diariamente otra y aún otra alma, buscando dirección de Dios, colocando todo delante de Él en oración ferviente y obrando en sabiduría divina. Fijaros, elegid diariamente otra y aún otra alma. Nos está instando a que un día concreto elijamos a alguien por el cual nosotros estamos orando, por quien estamos trabajando, para que se convierta. Y utilicemos ese día y nos concentremos en esa persona. Mientras hagáis esto, veréis que Dios otorgará el Espíritu Santo para convencer y el poder de la verdad para convertir el alma. Recuerde que el éxito de la reprensión depende en gran medida del espíritu con que se la da. No descuide la oración ferviente para que pueda poseer una mente humilde y los ángeles de Dios puedan ir delante de usted para obrar en los corazones que usted está tratando de alcanzar, con el fin de suavizarlos mediante impresiones celestiales, de modo que sus esfuerzos puedan dar resultados. Fijaros lo que va a pasar cuando oremos. Fijaros, oraremos por esa persona, tendremos una mente humilde y además que los ángeles de Dios podrán ir delante de usted para obrar en los corazones.
de esa persona. Fijaros qué importante es que nosotros oremos. Requiere Dios que lo hagamos. Si no oramos por esa persona, todo queda como parado. La cadena de paso de una persona a otra queda parada. Por mucho que nosotros hablemos a alguien, por mucho que nosotros prediquemos en grupo o individualmente, si no hay una oración previa, si no hay una preparación para que los ángeles nos pueden echar una mano, nos preparen a esa persona para escuchar lo que nosotros vamos a decir, va a ser muy difícil que esa persona reciba. Fijaros cómo también nos insta a cómo reprender. Si nosotros vamos directamente a por una persona y empezamos a decir, esto es así, ni hemos orado por ella simplemente porque hacemos daño así, pues así no vamos a conseguir absolutamente nada. Nada de nada. Por lo tanto, oremos, poseamos una mente humilde y los ángeles de Dios pueden ir delante de nosotros para preparar corazones. Porque si no nos ponemos así, ellos no podrán ponerse delante. No van a ablandar un corazón si nosotros nos vamos a presentar delante de esa persona de manera totalmente prepotente. Entonces los ángeles no van a preparar a esta persona, porque igualmente no interesa que alguien así pueda hacer algo, porque es un mal ejemplo. Debemos dar buen ejemplo. Para eso es importante la oración previa. Si varios creyentes se reunieran en común acuerdo, fijaros, si varios creyentes se reunieran en común acuerdo, con corazones apesadumbrados por las almas que perecen, y ofrecieran oraciones fervientes y sinceras, entonces verían los efectos. Hermanos, ¿estamos haciendo esto? ¿Estamos reuniéndonos con corazones apesadumbrados por las almas que perecen? ¿O estamos sobreviviendo en un mundo que nos persigue y no sabemos qué hacer? ¿No encontramos ni un momento para orar por los que perecen? Orar por las almas nos acerca a Dios. Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Nuestra vida cristiana toda será más real, más ferviente, más llena de oración. Por lo tanto, fijaros, procurar buscar a otros va a hacer que también tengamos más ganas de orar. Son dos cosas que van vinculadas. Cuando muera el yo, se despertará un deseo intenso por la salvación de otros. Un deseo que llevará a esfuerzos perseverantes para el bien. Se sembrará junto a todas las aguas, y súplicas fervientes, oraciones importunas, entrarán al cielo a favor de las almas que perecen. Fijaros, oraciones importunas. Normalmente un importunio es algo que parece ser que molesta, ¿no? Algo importuna quiere decir que llega en un momento inesperado, ¿no? Quizás nos imaginamos que cuando hacemos una oración, eso entra en una cola antes de llegar a Dios. Como que hay muchas, pues no. La oración irrumpe y es atendida ipso facto. ¿Cómo es posible? Solo Dios sabe. Pero va directa a través del velo, delante del trono. Por lo tanto, alabado sea Dios. Es necesario que nos reunamos para orar por la conversión de las almas. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión.
cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Mientras trabajen y oren en el nombre de Cristo, aumentará su número. Muchas veces hemos recibido algún testimonio de gente que está en lugares donde se sienten solos, que han conocido el mensaje y no saben qué hacer, y no saben con quién hablar y con quién reunirse. Sean pocos, sean 2, sean 3, reuníos, apoyados, unos a otros, y orando en el nombre de Cristo, aumentará el número. Esa es la manera. Tenga la Iglesia de los Ángeles diariamente reuniones especiales en ocasión a favor de la obra que se está realizando. La bendición del Señor descenderá sobre los miembros de la Iglesia que participan en la obra, y cada día se reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito. En esta forma, los creyentes obtendrán gracia para ellos mismos y la obra del Señor se hará impulsada hacia adelante. Hermanos, fijaros lo que está diciendo aquí. ¿Tenemos una obra que hacer? ¿Tenemos un plan maduro? ¿Hay un mensaje que dar? ¿No viene Cristo ya? Sabemos cuándo. Por lo tanto, deberíamos reunirnos diariamente para que la obra fuera bendecida y fuera cada vez a más lugares. Planteémonos esto, porque creo que es algo que deberíamos empezar a pensar. Porque queda poco tiempo. El Evangelio debe ser predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Recordemos la cita de Elena White que nos decía: sin espíritu de oración no estamos preparados para la venida de nuestro Señor. Por lo tanto, todo está unido. Si no oramos por el ministerio, por la obra que se está haciendo todos juntos, la obra va a tener problemas. ¿Está esperando Dios a que hagamos esto para que explote aún más de lo que está haciendo? Deberíamos celebrar convocaciones para la oración, pidiendo al Señor que abra el camino para que la verdad entre en las fortificaciones donde Satanás ha instalado su trono, y disipe la sombra que ha echado sobre el camino de las personas, que está tratando de engañar y destruir. Oh, si se pudiera escuchar por todas partes la ferviente oración de fe: dame las almas sepultadas ahora debajo de la basura del error, si no, muero. Traigámoslas al conocimiento de la verdad, tal como lo es en Jesús. Fijaros, dame las almas sepultadas ahora debajo de la basura del error, si no, muero. ¿Recordáis alguna oración así últimamente? Dame las almas sepultadas ahora debajo de la basura del error, si no, muero. ¿Es nuestro sentir ese? ¿Estamos realmente tristes porque nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros hermanos, maridos, mujeres, hijos, no están en la verdad o están sepultados en el error? ¿Morimos? ¿Nos sentimos morir por ello? Oremos al Señor para que sea así alguna vez. Por eso quiere decir que amamos. Traigámoslas al conocimiento de la verdad tal como lo es en Jesús.